Rodrigo estaba en viaje de negocios cuando sonó el teléfono. Fue una videollamada de tus hijos. Respondió con una sonrisa, esperando escuchar las voces emocionadas que siempre alegraban su día. Pero en cambio, apareció en pantalla la expresión seria y nerviosa de Sofía, su hija mayor. Papá, tenemos que decirte algo, comenzó con la voz temblorosa. ¿Qué pasa, mi amor? Preguntó Rodrigo, preocupado. Mientras no estabas, mamá se acostó con su amante aquí en casa. Lo vimos salir temprano en la mañana y llamamos para decírtelo, dijo Sofía, rápidamente, como si necesitara deshacerse de esas palabras que la atormentaban. Rodrigo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El rostro de Sofía era una mezcla de miedo y tristeza. Detrás de ella, Pedro, el más pequeño, sostenía un osito de peluche, con los ojos muy abiertos y confundidos. Rodrigo intentó procesar la información, pero su mente estaba confusa. La confianza que había depositado en Juliana, su esposa, pareció desmoronarse como un castillo de arena. ¿Quién era él? Rodrigo logró preguntar, con la voz quebrada. Un hombre extraño. Se fue apresurado cuando nos vio, respondió Sofía, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Mamá trató de convencernos de que fue un malentendido, pero sabemos lo que vimos. Rodrigo cerró los ojos, intentando controlar su respiración. Su mente retrocedió en el tiempo, recordando todas las veces que se había esforzado por construir una vida sólida y feliz para su familia. Siempre pensó que, a pesar de sus ausencias, Juliana lo amaba y respetaba. Ahora todo parecía mentira. Mantén la calma, ya vuelvo, dijo finalmente, tratando de sonar firme. Los amo, chicos. Resolvamos esto juntos. Rodrigo colgó la llamada y contempló la vista de la ciudad, las luces de Buenos Aires titilando a lo lejos. Sabía que este viaje de negocio sería difícil, pero nunca imaginó que regresaría para afrontar la crisis más grande de su vida. Traicionado dentro de su propia casa, el dolor y la ira se mezclaban en su pecho. En el vuelo de regreso, Rodrigo apenas podía pensar en otra cosa. Los recuerdos de momentos felices con Juliana quedaron ahora empañados por la imagen del amante desconocido. Se preguntó cómo no había notado nada, si había señales que había ignorado. La duda carcomía su mente. Cuando llegué a casa, el ambiente estaba cargado. Juliana estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. Los niños, sabiendo ya que no podían mantenerse alejados de esta tormenta, estaban en la habitación esperando la tormenta que se acercaba. Rodrigo entró y cerró la puerta detrás de él, el sonido seco resonó por toda la casa. Juliana levantó la vista, pero él evitó sus ojos. Se sentó en una silla de enfrente y respiró hondo, preparándose para el inevitable enfrentamiento. ¿Quién es él, Juliana? Preguntó Rodrigo sin rodeos. Juliana dudó, pero sabía que no podía mentir más. Es un compañero de trabajo, no quería que las cosas fueran así. Rodrigo levantó la mano interrumpiéndola. No quiero una disculpa en este momento. Quiero saber la verdad. Solo la verdad. Ella asintió, las lágrimas fluyeron silenciosamente. Sí, es de mi trabajo. Yo, estoy embarazada, Rodrigo. Y el niño no es tuyo. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Rodrigo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, la realidad se distorsionaba a su alrededor. La traición fue más profunda de lo que podía imaginar. Se levantó lentamente, con la mirada fija en Juliana. Resolveremos esto, dijo con una calma aterradora. Pero no de la manera que piensas. Con estas palabras, Rodrigo subió las escaleras para buscar a sus hijos, dejando sola a Juliana con sus lágrimas y arrepentimientos. Sabía que el camino que le esperaba sería doloroso, pero una cosa era segura, no dejaría que esta traición quedara impune. Rodrigo siempre ha sido un hombre dedicado a su familia y trabajo. A sus 42 años era un exitoso ejecutivo de una multinacional con sede en Buenos Aires. Su vida parecía perfecta, una hermosa casa en el barrio de Palermo, 2 hijos maravillosos, Sofía de 14 años y Pedro de 8, y una esposa, Juliana, con quien estaba casado desde hacía 16 años.
Juliana era una mujer de 38 años, elegante y carismática, que había dejado su carrera como periodista para dedicarse a su familia, pero que recientemente había vuelto a trabajar como freelance en un sitio web de noticias. Rodrigo pasaba gran parte de su tiempo viajando por trabajo. Era habitual que pasara semanas fuera, viajando a diferentes partes del mundo. A pesar de la distancia, se esforzó por mantener el vínculo con su familia, llamándolo todas las noches y participando activamente en la vida de sus hijos. Sofía era una adolescente brillante, interesada en la literatura y las artes, mientras que Pedro era un niño curioso, apasionado por el fútbol y los videojuegos. Juliana, por su parte, parecía tener una vida perfecta ante los ojos de sus vecinos y amigos. Siempre presente en las reuniones escolares y en los eventos del barrio, se destacó por su amabilidad y generosidad. Sin embargo, dentro de la casa las cosas eran diferentes. Juliana se sentía sola y resentida por las largas ausencias de Rodrigo. La presión de guardar las apariencias y la monotonía de la rutina doméstica la llevaron a buscar consuelo en otra parte. Fue durante un evento de trabajo que Juliana conoció a Marcelo, un compañero periodista. Marcelo tenía 40 años, era encantador y aventurero, todo lo que Juliana echaba de menos en su matrimonio. La relación comenzó de manera inocente, con conversaciones e intercambio de mensajes, pero pronto evolucionó hacia reuniones secretas. Marcelo llenó el vacío que sentía Juliana y se lanzó a esta peligrosa relación sin pensar en las consecuencias. Rodrigo, por su parte, se dedicó incansablemente a su trabajo. Pasaba sus días en reuniones y negociando contratos importantes, creyendo que estaba asegurando el futuro de su familia. Los viajes frecuentes eran un sacrificio que estaba dispuesto a hacer, pensando siempre que, al final, todo valdría la pena para brindarles una vida cómoda a Juliana y sus hijos. Sofía era una niña inteligente y sensible. A los 14 años comenzaba a explorar su talento para la escritura y el dibujo. Pasaba horas en su habitación creando mundos imaginarios en sus cuentos e ilustraciones. Tenía un fuerte sentido de responsabilidad y a menudo cuidaba de su hermano menor cuando Juliana estaba ocupada. Sofía era muy unida a Rodrigo y su ausencia la afectaba profundamente, aunque no lo demostrara abiertamente. Pedro, de 8 años, era la alegría de la casa. Le encantaba jugar al fútbol con sus amigos en la plaza del barrio y tenía una impresionante colección de cromos de jugadores de su equipo favorito, River Plate. A Pedro le encantaba pasar tiempo con Rodrigo, disfrutando cada minuto cuando su padre estaba en casa. La inocencia y alegría de Pedro contrastaban con el ambiente tenso que empezaba a formarse en la casa. Juliana, a su vez, vivió un conflicto interno. Amaba a su familia, pero la soledad y la monotonía la asfixiaban. Marcelo representó un escape, una aventura que la hizo sentir viva nuevamente. Era un periodista dinámico, con historias fascinantes de su cobertura en todo el mundo. Juliana se sintió atraída por la energía y la libertad que representaba Marcelo, algo que sentía que faltaba en su vida estructurada y predecible. Los días que siguieron a la revelación de Sofía fueron difíciles para Rodrigo. Se sintió traicionado y desorientado, tratando de equilibrar el trabajo y la crisis familiar que enfrentaba. Sin embargo, su determinación de resolver la situación y proteger a sus hijos crecía cada día. Juliana, por su parte, estaba nerviosa y ansiosa. La culpa la consumía, pero no sabía cómo reparar el daño causado. Marcelo siguió intentando contactarla, pero ella evitó responderle, consciente de que cualquier interacción podría empeorar la situación. Rodrigo buscó un abogado especializado en divorcios. Sabía que el proceso sería complicado, especialmente con Juliana embarazada de otro hombre. Su objetivo era proteger los intereses de Sofía y Pedro, procurando que no sufrieran más de lo necesario. El abogado, un hombre experimentado llamado Javier, escuchó atentamente la historia de Rodrigo y comenzó a trazar un plan para el divorcio. Vamos a necesitar pruebas concretas de la infidelidad de Juliana, dijo Javier, mientras tomaba notas. Esto nos ayudará a garantizar que usted tenga la custodia primaria de los niños y que la división de bienes sea justa. Rodrigo asintió, aunque la idea de reunir pruebas contra Juliana le provocó un nudo en el estómago. Nunca había imaginado que necesitaría protegerse legalmente contra la mujer con quien había compartido tantos años de su vida. Mientras tanto, Sofía y Pedro intentaban adaptarse a la nueva realidad. Sofía, siempre perspicaz,
comprendió la gravedad de la situación, aunque evitó hablar del tema con sus amigos. Se centró en sus estudios y sus dibujos, intentando encontrar algo de normalidad en medio del caos. Pedro, en cambio, echaba de menos la antigua armonía familiar. Podía decir que algo andaba mal, pero no entendía completamente lo que estaba pasando. Una tarde, mientras Rodrigo revisaba los documentos del divorcio, Sofía entró al despacho de su padre. Parecía nerviosa, sosteniendo el teléfono. «Papá, creo que necesitamos la ayuda del doctor Javier», dijo, mordiéndose el labio inferior. Rodrigo miró a su hija preocupado. «¿Qué pasó, Sofía?» «Yo, escuché a mamá hablar por teléfono otra vez. Esta vez, dijo que Marcelo la estaba presionando para que solicitara un divorcio rápido, antes de que pudieras enterarte de todo». Rodrigo sintió una punzada de dolor en el pecho. Sabía que necesitaba actuar rápidamente. «Sofía, ¿puedes ayudarme a llamar al doctor Javier? Tenemos que decirle esto». Con manos temblorosas, Sofía marcó el número del abogado y le entregó el teléfono a su padre. Javier respondió puntualmente, con voz firme y profesional. «Javier, soy Rodrigo. Tenemos nueva información que podría ser crucial», comenzó Rodrigo. Sofía escuchó a Juliana hablando por teléfono con Marcelo. «Él la está presionando para que acelere el divorcio antes de que yo me entere de todo». Javier guardó silencio por un momento, procesando la información. «Rodrigo, esto cambia las cosas. Necesitamos actuar rápidamente y reunir más pruebas. Sofía, ¿puedes decirme exactamente lo que escuchaste?» Sofía respiró hondo y describió la conversación que había escuchado. Javier tomó nota de cada detalle, formulando una estrategia en su mente. «Necesitaremos más pruebas y tal vez un testigo. Rodrigo, enviaré un detective privado para que siga a Marcelo y documente sus actividades. Esto nos dará más municiones en el tribunal». Durante los días siguientes, Rodrigo y Javier trabajaron juntos para recopilar pruebas. El detective privado siguió a Marcelo y registró cada movimiento sospechoso. Los descubrimientos fueron devastadores. Marcelo no solo tenía una relación con Juliana, sino que también tenía otras mujeres y estaba involucrado en actividades ilícitas. Esto le dio a Rodrigo la fuerza que necesitaba para llevar a cabo sus planes. Juliana, a su vez, empezó a darse cuenta de la gravedad de sus acciones. La culpa y el arrepentimiento la consumieron, pero sabía que no había vuelta atrás. Marcelo, al sentir que la presión aumentaba, comenzó a volverse más agresivo en sus exigencias, aumentando aún más la tensión en la casa. Una noche, mientras revisaba las pruebas reunidas, Rodrigo recibió un mensaje de Javier. «Tenemos pruebas suficientes para garantizar la custodia de los niños y una división justa de los bienes. Programaremos una reunión para discutir los próximos pasos». Rodrigo se sintió aliviado, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Llamó a Sofía y Pedro a la oficina para charlar. «Niños, necesitamos hablar. Sé que todo esto es muy difícil para ustedes, pero quiero que sepan que estoy haciendo todo esto para protegerlos». Sofía, siempre madura para su edad, asintió. «Lo entendemos, papá. Queremos que todo esté bien». Pedro, con los ojos llenos de inocencia, se limitó a abrazar a su padre. Rodrigo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la determinación de seguir adelante. A medida que avanzaba el proceso de divorcio, la tensión en la casa de Rodrigo aumentó. Los niños notaron el cambio en la dinámica familiar, y Sofía, especialmente, sintió el peso de la situación. Buscó refugio en sus dibujos y en la escuela, tratando de encontrar algún significado en medio del caos. Finalmente llegó el día de la primera audiencia de divorcio. Rodrigo estaba nervioso, pero decidido. Sabía que este era un paso crucial para proteger a sus hijos y garantizar un futuro mejor para todos. Con Javier a su lado, ingresó a la sala, listo para enfrentar a Juliana y Marcelo. La batalla apenas comenzaba, pero Rodrigo estaba preparado. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a luchar por su familia y su propia dignidad. La traición de Juliana había sido un golpe devastador, pero Rodrigo no dejaría que eso lo destruyera. Estaba decidido a buscar justicia y venganza, de una manera que garantizara un futuro mejor para Sofía y Pedro.
La audiencia de divorcio estaba prevista para un viernes soleado. Rodrigo se despertó temprano, con un sentimiento de ansiedad y determinación. Sabía que ese día marcaría el principio del fin de un capítulo doloroso en su vida. Después de arreglarse, bajó a la cocina, donde estaban desayunando Sofía y Pedro. «Hoy es un día importante, niños», dijo Rodrigo, tratando de sonar tranquilo. «Voy a ir a la corte con el doctor Javier para la primera audiencia de divorcio». Sofía miró a su padre con expresión seria. «Todo va a estar bien, papá. Creemos en ti». Pedro, todavía demasiado joven para comprender plenamente la gravedad de la situación, se limitó a asentir. Rodrigo los abrazó sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Se había prometido a sí mismo que protegería a sus hijos, sin importar lo difícil que fuera. Al llegar al juzgado, Rodrigo encontró a Javier afuera. El abogado se mostró confiado y preparado. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos, Rodrigo. Hagámoslo». Dentro de la sala del tribunal, Juliana estaba sentada junto a su abogado, con expresión tensa. Marcelo no estaba presente, lo que le dio a Rodrigo una sensación de alivio. Sin embargo, sabía que la batalla sería difícil. La audiencia comenzó con los abogados presentando sus argumentos. Javier presentó pruebas de la infidelidad de Juliana, incluidas fotografías y videos recopilados por el detective privado. Las pruebas eran irrefutables y el juez parecía atento a cada detalle. «Señor juez», comenzó Javier, «las pruebas presentadas demuestran claramente que la señora Juliana violó la confianza de su marido de manera devastadora. Además, tenemos pruebas de que el señor Marcelo está involucrado en actividades ilegales, poniendo en peligro la seguridad de los hijos de la pareja». El juez miró a Juliana, quien estaba visiblemente conmocionada. «Lady Juliana, ¿qué tiene usted que decir sobre estas acusaciones?». Juliana respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «He cometido errores, señor juez. Pero nunca quise hacer daño a mis hijos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar su bienestar». Rodrigo sintió una punzada de ira y tristeza. Sabía que Juliana lo sentía, pero el dolor de la traición aún era muy fuerte. La audiencia continuó con los abogados discutiendo la custodia de los niños y la división de bienes. Javier argumentó que, debido a la infidelidad de Juliana y el riesgo que representa Marcelo, Rodrigo debería tener la custodia primaria de Sofía y Pedro. El abogado de Juliana intentó contraargumentar, pero las pruebas presentadas fueron abrumadoras. Al final de la audiencia, el juez falló a favor de Rodrigo. Él tendría la custodia primaria de los niños y la división de bienes se realizaría de manera justa, teniendo en cuenta la infidelidad de Juliana. Rodrigo sintió un inmenso alivio, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Juliana salió de la sala llorando. Rodrigo la miró por un momento, sintiendo una mezcla de lástima y enojo. Sabía que la decisión del juez era justa, pero el dolor de la traición todavía ardía en su corazón. En los días siguientes, Rodrigo comenzó a preparar la casa para la nueva vida que tendrían él y sus hijos. Quería asegurarse de que Sofía y Pedro se sintieran seguros y amados a pesar de la agitación. Juliana, por su parte, intentó acercarse a sus hijos, pero Sofía se mostró distante y Pedro, aunque más receptivo, también sintió el cambio en la dinámica familiar. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Pedro, Rodrigo encontró una carta escondida debajo del colchón. Era de Juliana, escrita en un momento de desesperación. Dudó por un momento, pero decidió leerlo. «Querido Rodrigo, sé que nada de lo que diga podrá borrar el dolor que les he causado a ustedes y a nuestros hijos. Tomé decisiones terribles y ahora estoy pagando por ellas. Marcelo me hizo promesas que nunca cumplió y ahora estoy sola, afrontando las consecuencias de mis actos. Todavía amo a nuestros hijos y espero que con el tiempo puedan perdonarme. Sé que eres un padre maravilloso y que los cuidarás bien. Espero que algún día puedas encontrar la felicidad que te negué. Con pesar, Juliana». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Sabía que Juliana estaba sufriendo, pero el dolor que le había causado era profundo. Conservó la carta, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para ayudar a sus hijos a sanar sus heridas, incluso si eso significaba mantener una relación cordial con Juliana. Mientras tanto, Marcelo,
sintiendo la presión de las investigaciones y la tensión creciente, empezó a cometer errores. Fue atrapado en un plan de fraude financiero y detenido por la policía. La noticia se difundió rápidamente y Rodrigo se sintió aliviado al saber que Marcelo finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La vida de Rodrigo comenzó a estabilizarse. Se centró en el trabajo y en sus hijos, intentando crear una nueva rutina que le trajera paz y seguridad. Sofía y Pedro comenzaron a adaptarse, encontrando formas de afrontar la nueva realidad. Una noche, mientras cenaban juntos, Sofía miró a su padre y le dijo: «Papá, estoy orgullosa de ti. Sé que fue difícil, pero estás haciendo lo mejor para nosotros». Rodrigo sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. «Gracias, Sofía. Vamos a estar bien. Estamos juntos en esto». La batalla estaba lejos de terminar, pero Rodrigo sabía que estaba en el camino correcto. Con la ayuda de Javier y el apoyo de sus hijos, estaba decidido a construir un futuro mejor, dejando atrás el dolor y la traición. La venganza no sería violenta, sino una victoria a través de la justicia y el amor a su familia. Pasó el tiempo y la vida de Rodrigo empezó a encontrar un nuevo ritmo. La casa de Palermo, alguna vez llena de recuerdos dolorosos, ahora estaba llena de esperanza y nuevas rutinas. Rodrigo dedicó su tiempo libre a sus hijos, intentando que Sofía y Pedro sintieran lo menos posible los impactos de la separación. Juliana, en cambio, afrontó las consecuencias de sus actos. Se había mudado a un pequeño apartamento en un barrio más remoto. El arrepentimiento y la soledad eran compañeros constantes, pero estaba decidida a reconstruir su vida, aunque eso significara empezar de cero. Marcelo estaba en prisión, enfrentando graves cargos que no solo destruyeron su reputación, sino también su relación con Juliana. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina, Rodrigo recibió una llamada de Javier. «Rodrigo, tenemos buenas noticias. Las investigaciones sobre Marcelo están avanzando y parece que podría enfrentar una sentencia larga. Esto fortalece aún más nuestra posición en el caso de custodia». Rodrigo agradeció a Javier, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Se estaba haciendo justicia y él sabía que esto era crucial para garantizar la seguridad de sus hijos. Decidido a celebrar la buena noticia, planeó una pequeña sorpresa para Sofía y Pedro. Esa noche, después de cenar, Rodrigo llamó a sus hijos a la sala. «Tengo una sorpresa para ti», dijo con una sonrisa. Reveló entradas para un partido de River Plate, el equipo favorito de Pedro. Los ojos de Pedro brillaron de emoción. «¿En serio, papá? ¿De verdad vamos al partido?» «Sí, hijo. Y después del partido, salgamos a cenar y celebremos. Merecemos un poco de alegría». Sofía, aunque no era muy futbolera, sonrió al ver la felicidad de su hermano. «Gracias, papá. Creo que todos necesitamos eso». El partido fue una experiencia inolvidable. Pedro estaba eufórico, animando con cada gol y animando con toda su energía. Sofía y Rodrigo se divirtieron viendo la pasión de Pedro por el equipo. Después del partido, fueron a un restaurante cercano, donde rieron y hablaron, disfrutando de la sensación de normalidad que les había esquivado durante tanto tiempo. Mientras tanto, Juliana estaba en casa, reflexionando sobre las decisiones que la habían llevado hasta allí. La soledad era un alto precio a pagar, pero sabía que debía afrontar las consecuencias de sus acciones. En un intento por reconstruir los vínculos con sus hijos, Juliana comenzó a asistir a sesiones de terapia con la esperanza de convertirse en una persona mejor y más estable para ellos. Rodrigo, por su parte, siguió centrado en su trabajo y en la crianza de sus hijos. Sabía que el viaje de curación sería largo, pero estaba decidido a garantizar que Sofía y Pedro crecieran en un ambiente amoroso y seguro. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, Rodrigo recibió un mensaje de Javier. «Rodrigo, tengo una actualización importante sobre el caso de Marcelo. ¿Podemos reunirnos esta noche?» Rodrigo estuvo de acuerdo y concertó una reunión con Javier en un café cercano. Al llegar, Javier lo saludó con una mirada seria pero confiada. «Rodrigo, las pruebas contra Marcelo son abrumadoras. Se enfrenta a varios cargos y su arresto es prácticamente seguro. Esto fortalece aún más nuestra posición en el caso de custodia y en la división de bienes». Rodrigo sintió una mezcla de alivio y gratitud.
Gracias, Javier. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Eres un hombre fuerte, Rodrigo. Pasar por todo esto y seguir centrándote en tus hijos es admirable. Asegurémonos de que se haga justicia. En los días siguientes, Rodrigo sintió una nueva energía. La certeza de que Marcelo afrontaría las consecuencias de sus actos le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Comenzó a planificar nuevas actividades con sus hijos, buscando crear recuerdos positivos que superen los dolorosos. Una noche, mientras caminaban por el barrio, Sofía miró a su padre y le preguntó, «Papá, ¿crees que algún día todo volverá a la normalidad?» Rodrigo se detuvo y miró a su hija. «Sofía, creo que, normal, podría tener un significado diferente ahora. Pero eso no significa que no podamos ser felices. Creemos nuestra nueva normalidad, juntos». Sofía sonrió, sosteniendo la mano de su padre. «Eso me gusta, papá. Seamos felices a nuestra manera». Con el apoyo de Javier y la certeza de que se estaba haciendo justicia, Rodrigo se sintió más preparado que nunca para afrontar el futuro. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero con Sofía y Pedro a su lado, estaba listo para construir una nueva vida, dejando atrás el dolor y la traición. Y así, la vida siguió. Rodrigo, Sofía y Pedro comenzaron a escribir un nuevo capítulo, lleno de esperanza y determinación. La traición de Juliana y las acciones de Marcelo fueron un duro golpe, pero no definirían el futuro de la familia. Unidos, estaban preparados para afrontar cualquier desafío que se les presentara, sabiendo que juntos podían superar cualquier cosa. La noticia de la inminente detención de Marcelo se difundió rápidamente. Juliana, al enterarse de las nuevas acusaciones en su contra, se sintió aún más arrepentida por sus elecciones. Sabía que Marcelo no era un hombre íntegro, pero nunca había imaginado que estuviera involucrado en actividades criminales tan graves. La realidad de su situación finalmente la golpeó con toda su fuerza. Rodrigo, en cambio, sintió un inmenso alivio al saber que Marcelo finalmente enfrentaría a la justicia. Las investigaciones revelaron no solo la participación de Marcelo en un fraude financiero, sino también en un esquema de corrupción que había perjudicado a innumerables personas. Con estas pruebas, Javier aseguró a Rodrigo que la custodia de los niños se mantendría con él y la división de bienes favorecería sus necesidades. Juliana, aislada en su pequeño departamento, comenzó a darse cuenta del impacto total de sus acciones. Sabía que tendría que trabajar duro para recuperar la confianza de sus hijos, si eso aún era posible. Las sesiones de terapia la ayudaron a lidiar con la culpa y el arrepentimiento, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo. Rodrigo, decidido a garantizar la estabilidad y el bienestar de sus hijos, comenzó a implementar cambios en la rutina familiar. Reorganizó la casa, creando un ambiente más acogedor y seguro para Sofía y Pedro. Comenzaron a tener noches de juegos, paseos por el parque y momentos de conversación abierta, donde podían expresar sus sentimientos. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, Rodrigo recibió una llamada de Sofía. «Papá, mamá llamó. Quiere vernos. Dijo que lo siente y quiere hablar con nosotros». Rodrigo sintió una opresión en el pecho. Sabía que Juliana quería redimirse, pero temía el impacto emocional en sus hijos. «Sofía, ¿qué opinas de esto?» Sofía dudó por un momento. «Creo que podemos darle la oportunidad de hablar, pero quiero que estés con ella. No quiero que nos lastime más». Rodrigo estuvo de acuerdo y juntos concertaron una reunión con Juliana en un café cercano. Juliana llegó visiblemente nerviosa, pero decidida a explicarse. «Sé que nada de lo que diga podrá borrar el dolor que te causé», comenzó con la voz temblorosa. «Pero estoy aquí para pedir perdón y tratar de reconstruir, al menos un poco, lo que destruí». Sofía y Pedro escucharon en silencio, mientras Rodrigo observaba atentamente. Juliana continuó hablando de su arrepentimiento y de las sesiones de terapia a las que había asistido. «Sé que necesitas tiempo y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrar que puedo ser una mejor madre». Rodrigo finalmente habló. «Juliana, creo que todos merecen una segunda oportunidad. Pero esa oportunidad depende de que demuestres, con acciones, que realmente has cambiado. Sofía y Pedro necesitan estabilidad, y no permitiré que nada los perjudique». Juliana asintió y las lágrimas corrían por su rostro. «Lo entiendo, Rodrigo.
y haré lo que sea necesario. En los días siguientes, Juliana empezó a visitar a sus hijos con regularidad, siempre bajo la supervisión de Rodrigo. Las visitas fueron tensas, pero poco a poco Sofía y Pedro empezaron a abrirse más a su madre. Juliana fue dedicada y paciente, tratando de recuperar la confianza de sus hijos paso a paso. Mientras tanto, Rodrigo sentía que la vida empezaba a retomar su rumbo. Encontró un nuevo equilibrio entre el trabajo y la familia, participando más activamente en las actividades escolares y pasatiempos de sus hijos. Las noches de lectura con Sofía y los partidos de fútbol con Pedro se convirtieron en momentos preciosos que fortalecieron los lazos familiares. Marcelo, ahora en prisión, estaba fuera de sus vidas. La noticia de sus actividades ilegales y su sentencia final trajo un cierre muy necesario para todos. Juliana, finalmente libre de la influencia de Marcelo, se centró en reconstruir su vida de manera honesta y dedicada. Una noche, mientras miraban las estrellas en el patio trasero, Sofía se volvió hacia Rodrigo. «Papá, ¿crees que mamá realmente ha cambiado?» Rodrigo pensó un momento antes de responder. «Creo que lo está intentando, Sofía. Y creo que deberíamos darle la oportunidad de demostrarlo. Pero recuerda siempre que nuestra prioridad es tu bienestar». Sofía sonrió, sintiéndose un poco más aliviada. «También creo que lo está intentando. Y quiero creer que las cosas pueden mejorar». Pedro, abrazando a su osito de peluche, añadió, «Solo quiero que todos estemos bien otra vez». Rodrigo abrazó a sus hijos sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo, pero con amor y paciencia, todos estaban listos para afrontar el futuro juntos. A medida que pasaban las semanas, las visitas de Juliana se hicieron más frecuentes y menos supervisadas. Sofía y Pedro empezaron a confiar más en su madre y Rodrigo se dio cuenta de que por fin se estaba recuperando la estabilidad emocional de sus hijos. Sabía que el futuro todavía traería desafíos, pero confiaba en que estaban en el camino correcto hacia una vida más feliz y equilibrada. Han pasado meses desde la detención y el divorcio de Marcelo. La vida de Rodrigo, Sofía y Pedro continuó a un ritmo más tranquilo y estable. Las visitas de Juliana continuaron, pero siempre con el foco en la recuperación emocional de sus hijos. Rodrigo, ahora con una rutina equilibrada, se dedicó al trabajo y la familia, pero también empezó a pensar en su propia felicidad. Sabía que merecía un nuevo comienzo, alguien que pudiera traer alegría y amor genuino a su vida. Fue una tarde soleada en el parque de Palermo que Rodrigo conoció a Clara. Estaba sentada en un banco, leyendo un libro, cuando Pedro le dio una patada al balón de fútbol. Rodrigo corrió a disculparse, pero acabó cautivado por la cálida sonrisa de Clara. «No te preocupes», dijo, devolviéndole el balón a Pedro. «Me gusta ver a los niños jugando. Mi nombre es Clara». Rodrigo sonrió y sintió una conexión inmediata. «Soy Rodrigo. Y estos son mis hijos, Sofía y Pedro». A partir de ese día Rodrigo y Clara empezaron a verse con más frecuencia. Clara era profesora y tenía pasión por la literatura, algo que inmediatamente los acercó a ella y a Sofía. A Pedro también le agradaba y apreciaba su trato afectuoso y paciente. Con el tiempo, la relación de Rodrigo y Clara floreció. Compartían intereses y valores, y Clara aportó nueva luz a la vida de Rodrigo. Se sintió renovado, listo para comenzar un nuevo capítulo con alguien que realmente se preocupaba por él y sus hijos. Una noche tranquila, mientras caminaban por el barrio, Clara tomó la mano de Rodrigo. «Me alegra que nos hayamos encontrado, Rodrigo. Siento que tenemos algo especial». Rodrigo la miró a los ojos sintiendo la misma certeza. «Yo también me siento así, Clara. Después de todo lo que hemos pasado, has devuelto la esperanza y la alegría a nuestras vidas». Sofía y Pedro, al ver la felicidad de su padre, también se sintieron más felices y seguros. La nueva dinámica familiar estuvo llena de amor y comprensión, algo que todos necesitaban desesperadamente. Finalmente Rodrigo se dio cuenta de que la vida le había dado una nueva oportunidad de ser feliz. Y con Clara a su lado, sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades prometedoras. Así, la historia de Rodrigo, marcada por traiciones y desafíos, encontró un nuevo rumbo. Con su fuerza y determinación,
reconstruyó su vida y encontró el amor verdadero, demostrando que, a pesar de las adversidades, la felicidad siempre se puede alcanzar.